Buenos días a todos. ¿Pueden oírme allá afuera? Sí. Muy bien. Bueno, es un privilegio venir y compartir con ustedes nuevamente. Y llegué ayer a Spokane. Dios realmente bendijo. Me subí al avión y uno dice, Señor, ¿al lado de quién me voy a sentar hoy? Y esta joven se sentó a mi lado. Y ella dijo, ¿es usted el doctor Vine? Le dije, bueno, sí, lo soy. Y ella dijo, bueno, quería hablar con usted. Pensé, oh, no. Y resulta que esta señora es una adventista muy devota y fiel a la Biblia y trabaja como asesora principal de RFK Jr. en el gobierno federal. Y le pregunté, charlamos durante 4 horas y media, todo el trayecto de Chicago a Spokane en el avión, y el tiempo simplemente voló. Y yo le decía, sabes, Dios te ha puesto como a Esther en medio de una corte pagana. Y ella dijo, sí, todos saben acerca del sábado. Todos saben que dejo de trabajar a las 4 en punto cada viernes y retomo de nuevo el domingo. Y ya sabes, nunca sabes a quién vas a conocer en la vida. Pero si vas por la vida y dices, Señor, dame a alguien hoy, trae a alguien a mi vida con quien pueda hablar y compartir algo, Dios va a responder esa oración. Así que fue un viaje bendecido el de ayer. Me sentía un poco reacio cuando íbamos a aterrizar porque era una conversación realmente buena. No es común tener la oportunidad de hablar con alguien que conoce al presidente, al vicepresidente y a todos los altos funcionarios del gobierno y así sucesivamente. Pero fue maravilloso ver a una joven adventista temerosa de Dios en los más altos niveles del gobierno. Y su trabajo es animar a los gobiernos de todo el mundo a adoptar políticas gubernamentales a favor de la familia. Así que fue un privilegio conocerla en el avión ayer. Así que pensé que este viaje empezaba bien si tienes un vuelo así. Así que les traigo saludos de parte de mi esposa. Ella está hoy en Berrien Springs. Hemos estado viajando durante los últimos 3 meses sin parar, así que ella está pasando este fin de semana en casa. Porque ya sabes, hay cosas que tienen que atenderse en casa, como bien sabes. Y acabamos de tener en Michigan nuestro campamento esta semana y el texto para el campamento. El texto temático fue Isaías 58:1, que dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así que pensé que era un texto muy apropiado para el campamento de Michigan, porque por supuesto no se te permite hacer eso en Michigan. Así que, de todos modos, no sé si fue un desliz freudiano, no sé cómo ese texto terminó siendo el tema del campamento. Así que es un privilegio venir y compartir con ustedes hoy. No, preparar y predicar la palabra de Dios es un gozo. Hace 2 semanas estuve en Eslovenia con mi esposa, hicimos una serie evangelística. No hay mayor alegría que guiar a las personas a los pies de la cruz y al reino de Dios. Y vimos toda la gama de la guerra espiritual y personas luchando con el budismo, el ocultismo, el catolicismo, el secularismo y la desesperación. Y al final de esa serie, Dios nos dio la victoria. Y tuvimos el primer bautismo allí. Y muchos miembros lloraban porque decían, no recordamos la última vez que vimos un bautismo. Y me impactó que a veces compartimos información solo por compartir información. No, debemos compartir, debemos predicar para lograr decisiones para Cristo, para que las personas puedan elegir estar en su reino y estar listas para Jesús cuando Él regrese. Así que es un privilegio para mí venir y compartir con ustedes hoy. Nuestro sermón de hoy se titula Entropía. Si podemos pasar a las otras diapositivas, por favor. Esto es lo que vamos a hacer. Luego al almuerzo, si se va a llamar Entropía. Y así que les mostraré nuestro recorrido en unos segundos cuando aparezca en la pantalla. Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido aquí. Saben, algunos sermones disfrutas prepararlos y predicarlos. Otros sermones sientes la necesidad de armarlos y entregarlos. Y otros sermones se siente como si fueras a empezar, ya sabes, como si fueras a someterte a una colonoscopía o algún tratamiento médico desagradable. Y este sermón se siente así, ¿de acuerdo? Y ya sabes, cuando Dios pone una carga en tu corazón para predicar algo, a veces dices, gracias, Señor, y otras veces piensas, ¿por qué yo, oh Señor? Y esta mañana estoy diciendo, ¿por qué yo, oh Señor? Y lo entenderán a medida que avancemos en esto. Pero voy a hablar sobre los tiempos en los que vivimos. Estoy hablando de los tiempos que están ocurriendo dentro de nuestra propia iglesia, en realidad.
¿Y qué podemos hacer al respecto como adventistas fieles a la Biblia? Así que este es nuestro recorrido aquí hoy. Vamos a analizar la entropía en la primera dimensión entre miembros y pastores, miembros en las asociaciones, miembros en la asociación general, administradores e ideología, el impacto de esta entropía institucional. ¿Y qué podemos hacer como miembros? Así que ese es el recorrido que vamos a seguir hoy. Les pido que oren por mí mientras comparto esto, porque saben, he aprendido que predicar puede cambiar vidas. Ha cambiado mi vida, no siempre de una manera buena, y esto tiene el potencial de hacer lo mismo hoy. Así que les pido que oren por este predicador, porque cuando uno se pone de pie y habla de estas realidades, entiende que hay una consecuencia que pagar por predicar sermones como este. Pero hablé con el pastor Al Fletcher. Él dijo, hermano Vine, queremos personas que hablen la verdad en este púlpito. Y entonces dije, bueno, predicaré. La verdad y las consecuencias las dejamos entonces en las manos de Dios. Así que inclinen sus cabezas conmigo y pedimos la grata presencia del Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Te damos infinitas gracias hoy por el gran don de Jesús, quien vino a este mundo lleno de gracia y de verdad. Señor, Él pronunció palabras que conquistaron el corazón más endurecido. Pronunció palabras que atraían a los niños pequeños. Pronunció palabras que reprendieron a Satanás. Pronunció palabras de consuelo para las madres afligidas. Pronunció palabras de esperanza para el ladrón moribundo. Y Señor, cualesquiera sean las palabras que comparta esta mañana, que sean palabras de tu trono de gracia. Señor, debemos contender por la fe que nos ha sido transmitida. No es fácil hacer eso, Padre. No es fácil ser el hombre o la mujer en la arena, pero te pido que hoy estés en la arena y luches por tu causa y que tu nombre sea glorificado en esta congregación y en toda nuestra conferencia, nuestra división y nuestra iglesia mundial. Señor, oramos por nuestros líderes, oramos por nuestros administradores, oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros educadores. Señor, es difícil nadar contra el zeitgeist cultural. Señor, para estar sano en Estados Unidos y estar en forma y saludable hay que ser contracultural. Y Señor, para estar en forma y saludables espiritualmente, también debemos estar dispuestos a ir en contra de la cultura popular. Así que Señor, mientras comparto ahora, te pido que hables a través de mí y por mí. Hablarás estas palabras como lo fue Cristo, lleno de gracia y verdad, con la esperanza y la seguridad de que tu palabra dará una cosecha de justicia para tu reino. Así que, Señor, ponemos estos momentos en tus manos. En el nombre de Jesús, humildemente te lo pedimos. Amén. Así que quizá te estés preguntando, ¿qué es exactamente la entropía? Y cuando estaba en la escuela, salí de las ciencias tan rápido como pude, odiaba las ciencias. Sé que si eres científico o un profesional médico o algo así, alabado sea el Señor, estoy agradecido por ti, pero yo odiaba las ciencias. No estoy seguro de por qué las odiaba. No me gustaba la biología porque no me gustaba diseccionar ranas en la mesa del aula. Y la física simplemente era un misterio para mí. Pero sí recuerdo una cosa sobre la física, aparte de las manzanas que caen de los árboles. Lo que sí recuerdo de la física fue la segunda ley de la termodinámica, y eso nos lo recalcaron, la segunda ley de la termodinámica. No sé cuál es la primera ley, no sé cuál es la tercera ley, no sé cuántas leyes de la termodinámica hay, pero sí sé que existe la segunda ley de la termodinámica que presupone la primera, gracias, que la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía. Y la ley de la entropía dice que en un universo como el nuestro, el estado de entropía siempre aumentará con el tiempo. Y tú piensas, ¿de qué está hablando? Bueno, esto es lo que significa en la práctica. Entropía significa esto. Si hierves una tetera de agua y la dejas en la cocina, esa agua se mantendrá caliente durante todo el día o se enfriará. Se enfriará, ¿verdad? Así que la forma caliente se degenerará en la forma fría. Otro ejemplo práctico, si esta noche enciendes una fogata, pones toda la leña y la prendes y arde, ¿seguirá el fuego encendido si no sigues añadiendo leña nueva? No. Así que el fuego eventualmente se apagará y esto es realmente lo que llamamos entropía. Si le das cuerda a un reloj, ¿sabes? En los viejos tiempos teníamos relojes de cuarzo, si le das cuerda a un reloj de pulsera y luego simplemente lo dejas funcionar indefinidamente.
¿Funcionará indefinidamente o se detendrá cuando se le acabe la cuerda? Se detendrá, ¿de acuerdo? Así que la entropía es el principio de que todo sistema cerrado, ya sea el universo, tu cocina, tu reloj o lo que sea, la entropía es el principio de que todo eventualmente se detiene. Y a menos que tengas nuevas infusiones de energía, como cuando vuelves a poner la tetera en la hornilla, o le das cuerda de nuevo a tu reloj, o tienes el bautismo diario del Espíritu Santo en tu vida espiritual. A menos que recibas una nueva infusión del poder y la fuerza original, lo que tienes se va a disipar con el tiempo. ¿Me sigues con la ley de la entropía, sí? La segunda ley de la termodinámica. Hablé de esto con alguien esta semana y me preguntó, ¿cuál es la primera? Probablemente no tengas idea, pero ahora todos sabemos de qué trata la segunda ley de la termodinámica. Bueno, desde una perspectiva sociológica, todos los movimientos humanos a lo largo de la historia experimentan lo que llamamos entropía. Y esa entropía se experimenta de diferentes maneras. Hay dos maneras en particular. La mayoría de los movimientos comienzan con una idea positiva, una visión positiva, mucha energía, mucha pasión y mucho calor humano. Hay mucho calor porque quieres atraer personas a ese movimiento, pero a medida que pasa el tiempo, sea cual sea esa organización humana, esa organización se degrada, así que se convierte en un sistema frío, institucionalizado y controlador que ha perdido de vista la visión original. Eso es entropía institucional. Y cuando esa entropía ocurre en la institución humana, las organizaciones humanas tienden a... Hay dos movimientos de personas. Lo que sucede con el tiempo es que los líderes tienden a volverse más autoritarios y absolutos, y los seguidores se vuelven cada vez más sumisos y pasivos. Un gran ejemplo de eso es el papado. Cuando el Papa habla ex cátedra, es infalible, no puedes discutirlo, él habla en nombre de Dios. Y tu trabajo es simplemente aceptar el dogma, como miembro de la Iglesia Católica. Así que con el tiempo, sociológicamente, las organizaciones tienden hacia el autoritarismo y la sumisión y obediencia incuestionables. Ahí es donde van las organizaciones cuando experimentan entropía. Y he estado sentado observando lo que está ocurriendo dentro de nuestra amada Iglesia aquí en Norteamérica y estamos experimentando entropía. Es evidente ante nuestros ojos. ¿Cuál es el primer tipo de entropía que hemos experimentado en los últimos años? El primero es el cambio en la relación entre los miembros y los pastores. Ahora, ese cambio no es bueno, es negativo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, hubo un pastor muy famoso en 1939, era alemán, su nombre era Dietrich Bonhoeffer y estaba en un seminario en el norte del estado de Nueva York. Y se dio cuenta en la primavera de 1939 de que la guerra se acercaba a Europa. Y se dio cuenta de que Adolf Hitler, después de haber tomado los Sudetes y haber avanzado hacia lo que hoy es Checoslovaquia y de haber realizado el Anschluss, tomando Austria para sí mismo, comprendió que la guerra se acercaba a Alemania y a Europa. Y en lugar de quedarse a salvo en el norte del estado de Nueva York, Dietrich Bonhoeffer se subió a un barco y cruzó de nuevo el Atlántico para ser pastor de la Iglesia confesante alemana. Ahora bien, cuando Adolf Hitler llegó al poder, la Iglesia en Alemania se dividió en dos. Estoy hablando del cristianismo en general. La mayoría de las denominaciones aceptaron al Führer como Kirche, se unieron a lo que se conocía como la Führerkirche, es decir, la iglesia del Führer, en la que todos se alineaban con los objetivos del partido nazi. Y hubo un grupo, un movimiento ecuménico que surgió y ellos dijeron, no aceptamos a Hitler como Führer, decimos que Cristo es el Señor. Se hicieron conocidos como la Iglesia Confesante y Dietrich Bonhoeffer fue uno de los líderes de la Iglesia Confesante. Él escribió un libro brillante sobre el costo del discipulado. Deberías leerlo porque lo escribió bajo la sombra de Adolf Hitler y sobre lo que significa seguir a Hitler. Puedes conseguirlo en Amazon. Es un libro increíble. Es un estudio sobre el Sermón del Monte, que la obediencia y la fidelidad son dos caras de la misma moneda. Te animaría a que leas ese libro. Pero cuando iba a regresar a Alemania, escribió una carta, y esto fue lo que escribió. Dijo, he llegado a la conclusión de que cometí un error al venir a Estados Unidos en este momento. Debo vivir este periodo difícil de nuestra historia nacional junto con el pueblo de Alemania.
No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi pueblo. Así que zarpó de regreso a Alemania en 1939, sabiendo que navegaba hacia la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que iba a Alemania como un oponente muy visible y público de Adolf Hitler. Dirigió un seminario clandestino para pastores, muchos de los cuales eran luteranos, hombres valientes en ese momento. Y finalmente fue encarcelado después del complot de julio de 1944. Y fue ejecutado 2 semanas antes de que terminara la guerra, en mayo de 1945, por órdenes personales del jefe de las SS, Heinrich Himmler. Regresó a Alemania porque quería estar con su rebaño. ¿Qué pastor? Pudo haberse quedado en el exilio, pudo haberse quedado en Nueva York y escribir sermones. El gobierno federal los habría transmitido, ya sabes, por Radio Free Europe o algo así, o desde la BBC. Pero él regresó porque entendía que las ovejas necesitan un pastor y los pastores se quedan con su rebaño en los tiempos difíciles, no solo en los buenos. En la ganadería, el rebaño sigue al pastor porque sabe que los pastores no solo viven con el rebaño, sino que también saben que los pastores darán su vida por el rebaño. Un pastor intervendrá cuando un lobo, un oso o un león ataque al rebaño. El rebaño sabe que el pastor defenderá al rebaño y por eso confían en él. Soportarán calor, hambre y sequía donde sea que los lleve su pastor, porque saben que el pastor existe para defender al rebaño. Pero algo sucedió durante nuestra pandemia aquí en Norteamérica. Algo sucedió. La Iglesia Católica dijo que los sacerdotes no podían escribir cartas de apoyo para los miembros que querían una exención, y adoptamos la misma política en la división norteamericana. Y muchos de nuestros pastores, creo que la mayoría de ellos, se negaron a escribir cartas de apoyo para sus miembros cuando necesitaban ayuda con sus exenciones religiosas. Hubo un ejemplo especialmente grave, fue en el estado de Minnesota, donde el pastor adventista no quiso escribir la carta de apoyo. El miembro escribió a la conferencia y ellos dijeron que no. Ella le preguntó a un colega en un hospital en el centro de Minneapolis, quien le dijo: hay un sacerdote católico jubilado justo al final de la calle. Ve y pregúntale a él. Así que ella fue y le preguntó, y él le escribió una carta de apoyo para su solicitud de exención religiosa. Y luego ella me escribió y me dijo: entonces, ¿quién exactamente es la bestia de Apocalipsis 13? Es una buena pregunta. Cuando un viejo sacerdote católico apoyó a esta señora adventista en su solicitud de exención religiosa, algunos pastores sí escribieron cartas, como el pastor Isaac Olatunji de la iglesia State Line, por poner solo un ejemplo. Hubo algunos pastores muy valientes que se levantaron, se destacaron y apoyaron a su rebaño. Pero muchos de nuestros pastores obedecieron las reglas de la conferencia y se negaron a apoyar a sus miembros. Llegamos a darnos cuenta de que nuestros pastores en realidad no eran pastores en quienes pudiéramos confiar en tiempos de crisis, sino empleados de la conferencia cuya lealtad principal era hacia la conferencia, no hacia el rebaño y hacia sus cheques de pago. Hermanos y hermanas, cuando llegue la marca de la bestia, cada congregación será dirigida por ancianos voluntarios, porque el sistema no puede funcionar cuando no se puede, ni comprar ni vender cuando llegue la marca de la bestia. No habrá pastorado remunerado en la crisis final de conciencia, así que cada pastor debe decidir hoy si responde a Dios o a la conferencia. ¿Busca la aprobación de los hombres o busca la aprobación de Dios? ¿Es leal al rebaño que se le ha confiado o es leal a su salario y a los mandatos de la conferencia? Descubrirá que si es leal a Dios, puede que lo despidan, pero también descubrirá que aunque la conferencia haya sido su empleador, en realidad Dios es su proveedor. ¿Qué dice la hermana White sobre esto? Profetas y Reyes, página 141. Así que hombres que deberían estar firmes como fieles guardianes de la ley de Dios han discutido hasta que la política ha reemplazado la fidelidad y el pecado se permite sin reprensión. ¿Cuándo se escuchará de nuevo la voz de una reprensión fiel en la iglesia? Así que ahí hemos visto un tipo de entropía, la relación entre los miembros y los pastores. Y muchos pastores ahora son empleados de la conferencia en lugar de pastores de la congregación local. Y hemos visto durante la pandemia que su lealtad principal es hacia el sistema y no hacia los miembros.
El segundo tipo de entropía que hemos visto en los últimos 5 años es la entropía entre los miembros y su conferencia local. Estamos viendo cambios negativos en esta relación y nos duele en el corazón que estos cambios estén ocurriendo, pero están ocurriendo. Vengo del estado de Michigan, donde vivimos bajo un absolutismo eclesiástico. Lo que se nos cita en cada reunión es de segundo mensajes selectos. Es una cita selectiva. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si hay un problema en la cabeza de la iglesia, Cristo lo solucionará. Por lo tanto, ningún miembro, pastor, predicador ni anciano puede levantarse y reprender, reprobar o exhortar a la reforma. Básicamente debes sentarte, callarte y pagar. Nadie puede cuestionar el liderazgo en Michigan. Ahora preguntemos, ¿por qué establecimos las conferencias en primer lugar? Volvamos a los fundamentos aquí. Cuando establecimos las conferencias en 1863 y 1864, las establecimos nosotros, porque durante 20 años, desde 1844 hasta 1863, los adventistas se reunían en graneros, en las casas de personas con casas grandes, en sus campos, y eso funcionaba bien, pero ¿qué pasaba si querías, por ejemplo, ampliar el granero? Y entonces los miembros ampliaban el granero, pero luego el dueño del granero decidía dejar el movimiento adventista y se llevaba ese granero con él. Así que la gente decía, bueno, si queremos tener edificios donde podamos establecer nuestras propias iglesias, necesitamos tener una entidad legal que pueda ser propietaria legalmente de ese terreno. Por eso, una de las razones para la incorporación era que tuviéramos conferencias que fueran titulares neutrales de los títulos de propiedad y que no chantajearan a las congregaciones locales. Esa fue una de las razones para tener conferencias desde el principio. Otra razón para tener conferencias era que cuando los predicadores itinerantes recorrían, digamos, Michigan, Indiana o Wisconsin, la gente necesitaba saber si este era un predicador adventista genuino. Por eso se necesitaba una ubicación central que pudiera otorgar cartas credenciales, cartas de autoridad o lo que hoy llamamos credenciales, de modo que si un predicador llegaba a un pueblo, uno pudiera decirle, muéstrame tus credenciales, y él las mostraría y así sabríamos que era una persona autorizada y aprobada por cierta conferencia. Había razones prácticas para tener conferencias en los años 1860. Pero ahora vemos que, aunque iniciaron para evitar que miembros adinerados coaccionaran a las congregaciones, hoy la conferencia parece dispuesta a chantajear a la congregación a hacer su voluntad o no darán el seguro de propiedad, impidiendo su apertura. Esta entropía en la relación entre los miembros y las conferencias nos está obligando a hacernos preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿qué es realmente la iglesia? ¿Es la iglesia la estructura? ¿Es la iglesia la conferencia, la unión, la división, la conferencia general? ¿O es la iglesia aquellos discípulos de Jesús que aman a Dios y guardan sus mandamientos como definimos en nuestras creencias fundamentales? Permítanme decirlo de esta manera. Si, digamos que uso Michigan como ejemplo, si el gobierno de Michigan retirara el registro legal de la Conferencia Adventista del Séptimo Día en Michigan, ¿dejaría de existir la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Michigan en ese momento? No, porque el cuerpo de Cristo seguiría existiendo, los miembros seguirían estando allí. Los ancianos, los maestros de la escuela sabática, los diáconos, las diaconisas, la gente seguiría estando allí. Y así, lo que uno se da cuenta es que la infraestructura legal es una herramienta en manos del cuerpo de Cristo, pero nunca debemos confundir la herramienta con el cuerpo de Cristo mismo. ¿Cuál es el resultado de esta entropía y la relación con los miembros y las conferencias? Estamos viendo desánimo, desilusión y desvinculación a medida que los miembros se alejan de líderes de conferencia tiránicos. Está ocurriendo un éxodo silencioso en nuestra división, ya que los miembros se alejan financiera y emocionalmente de los líderes de conferencia. Los miembros se sientan en edificios propiedad de la conferencia de sábado en sábado, pero la lealtad al sistema se ha perdido. Y están invirtiendo su tiempo, sus talentos y su energía en ministerios independientes que defienden la libertad de conciencia. Y nuestra respuesta hoy ante este absolutismo eclesiástico que está surgiendo en nuestra división, el cuarto manuscrito lo expresa de esta manera, leyendo el espíritu de profecía, dice, no, la inteligencia del hombre debe convertirse en un poder controlador, tal poder controlador que un solo hombre tenga autoridad real en Battle Creek o en cualquier otro lugar.
En ninguna área de trabajo se le debe dar a un solo hombre el poder de hacer girar la rueda. Dios lo prohíbe. No debemos tener autoridad real en la obra adventista. ¿Por qué? Porque todos los dones son iguales ante los ojos de Dios. Y cuando lees en Romanos capítulo 12, ves cómo se otorgan los dones espirituales. La conducta que se espera de quienes tienen el don de liderazgo es la conciencia. Y yo solía leer ese pasaje de niño y pensaba, ¿de qué está hablando aquí? Como que el liderazgo es algo bueno, puedes estar en comités y tomar decisiones. Al crecer entendí que si Dios te dio el don de liderazgo, debes estar listo siempre para responder a los problemas de inmediato. No te desconectas en una posición así, siempre estás disponible en una crisis. El liderazgo es un llamado al servicio fiel diario, más que acumular poder para uno mismo. El tercer tipo de entropía que estamos experimentando es entre los miembros y la conferencia general. Como pueden ver allá arriba, acabamos de registrarnos en Canadá como Needle to the Pole. Por eso estoy poniendo las cosas de Canadá aquí arriba. Porque esto lo verán los miembros en Canadá. Quiero que ellos también conozcan estos datos de contacto allá arriba. Entonces, ¿qué está pasando con la conferencia general? Y algunos de ustedes han escuchado sobre esto, algunos están muy familiarizados con el tema, pero en 1985 el liderazgo de la conferencia general firmó para obtener el estatus de ONG consultiva ante las Naciones Unidas, conocido como ECOSOC, el órgano de coordinación económica y social de las Naciones Unidas. Y para tener el estatus de ONG consultiva tienes que aceptar legalmente apoyar el espíritu, las metas y los objetivos de las Naciones Unidas. Y la mayoría de las personas no tiene idea de cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas. Pero al hacerlo, nuestros líderes entregaron nuestro derecho de nacimiento espiritual, que es la libertad de conciencia. 2 veces en los últimos 50 años hemos emitido declaraciones oficiales desde nuestra conferencia general afirmando que apoyamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la gente dice, bueno, eso es algo bueno, ¿no es así? Apoyamos los derechos humanos universales. Bueno, sí y no. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a elegir su religión, a cambiar de religión, a tener una religión o no tener ninguna y a practicar su religión. Así que parece un gran artículo, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema es que el artículo 29 dice que estos no son derechos humanos en absoluto. Esto es lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son algunos de los 2 últimos artículos. Ahí dice que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta únicamente a las limitaciones establecidas por la ley, únicamente con el propósito de asegurar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de cumplir con los justos requisitos de la moralidad, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Ahora bien, esa es una frase larga. Y continúa diciendo en el párrafo 3, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esa frase, estos derechos, incluye tu libertad de conciencia y el derecho a tener, practicar o cambiar tu religión. Y puedes practicar tu religión siempre y cuando no sea contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas tienes estos derechos, pero en el ejercicio de tus derechos estás sujeto a lo que tu gobierno considere el bienestar general de una sociedad democrática. Así que si el gobierno no cree que tu religión esté dentro del bienestar general de una sociedad democrática, entonces tiene el derecho de quitártela. Y cuando apoyamos oficialmente este documento en 2 declaraciones oficiales, lo que estamos diciendo es, puedes tener libertad de conciencia. Como adventista en la iglesia adventista, solo en la medida en que el doctor Fauci piense que está en los intereses generales de la sociedad, o solo en la medida en que el gobierno federal crea que está en los intereses de la sociedad, lo que están diciendo es que en realidad no tienes libertad de conciencia. Lo que tienes es un permiso temporal de los gobiernos para hacer lo que ellos consideran bueno para la sociedad hoy. Así que cuando te conviertes en adventista del séptimo día, en realidad, debido a esta declaración aquí, estás diciendo que mi libertad de conciencia, mi libertad religiosa, todo esto
Básicamente, es una provisión temporal, es un permiso temporal que estoy permitiendo que las Naciones Unidas eliminen en cualquier momento. Nuestra libertad de conciencia fue vendida, nuestro derecho de nacimiento fue vendido, así como Esaú vendió su primogenitura a Jacob cuando nos inscribimos en las Naciones Unidas y la ONU. Declaración de Independencia sobre los Derechos Humanos. En un inglés sencillo, la Conferencia General ha declarado públicamente que solo se nos permite ejercer nuestra libertad de conciencia dada por Dios, sujeta a los dictados de la moralmente corrupta ONU. Y el papado, que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, que es el anticristo. Con la declaración de reafirmación de octubre de 2021 que llegó durante la pandemia, la CG, los líderes dijeron a todos los adventistas en todo el mundo que sus profundas convicciones, formadas en oración y bajo la guía del Espíritu Santo en sus conciencias, no constituían una base legítima para oponerse a convertirse en un adventista modificado genéticamente. Los líderes de la CGI estaban afirmando tener la autoridad para pasar por encima de las convicciones del Espíritu Santo en las conciencias y convicciones de los miembros, y tal pretensión de que un hombre pueda anular las convicciones del Espíritu Santo en otro hombre no tiene fundamento en las Escrituras ni en el espíritu de profecía. Está diametralmente opuesto a ser creados a imagen de Dios, y Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de nuestra conciencia. El conflicto de los siglos lo expresa de esta manera. La doctrina de que Dios ha confiado a la Iglesia, y aquí se refiere a la Iglesia católica, la doctrina de que Dios ha confiado a la Iglesia el derecho de controlar la conciencia y de definir y castigar la herejía, es uno de los errores más profundamente arraigados del adventismo, de los errores papales. Es lo que es, hermanos y hermanas. Así que cuando dije que entramos a la pandemia como protestantes y salimos de ella con un espíritu papal, es absolutamente cierto. Puede que me condenen por decirlo, pero si no les gusta lo que digo, entonces cambien los hechos y eliminen las declaraciones. Hubo un llamado a la nobleza adventista predicado en enero del 22. Ese sermón cambió mi vida, y después de ese sermón fui a casa y me contagié con Omicron, la variante Omicron del COVID. Mi esposa me dijo: Corine, después de predicar un sermón así, más te vale no morir de COVID. Así que no morí de COVID. Esa noche tomé muchas dosis de ivermectina y al día siguiente, en 24 horas, ya estaba de pie de nuevo y también, como siempre, como decimos en Inglaterra. Pero después de predicar ese sermón y hacer un llamado a la casa de la nobleza, lo cual demostró que la Conferencia General había excedido su autoridad. Al emitir la declaración de reafirmación, la CGI publicó una declaración en Internet, afirmando que ADCOM tiene el derecho legal de emitir esas declaraciones. Y la mayoría de los adventistas nunca vio esa declaración. Esta fue la declaración. Tiene un título muy llamativo, ¿verdad? Preocupaciones sobre el COVID-19, los gobiernos de la Iglesia y la libertad de conciencia. Casi no impactó al mundo adventista por estar en Adventist News Network. Muchos no vieron esta declaración, pero sigue en su web hoy, por lo que al leerlo por ti mismo está claramente redactado por abogados, así que proviene de la Oficina de Asesoría Legal General. En la Conferencia General emitieron esta declaración y argumentaron que el ADCOM, bajo la sección 4.1, Poder para actuar, esta es la cláusula que le da al ADCOM el derecho de pasar por encima de la conciencia de los miembros en todo el mundo. Dice que los asuntos administrativos a medida que surjan, así que el ADCOM puede responder a los asuntos administrativos conforme vayan surgiendo y dar asesoría general a las entidades de la Iglesia Mundial según se solicite. Ahora puedes mirar eso y decir, ¿eso les da el derecho de pasar por encima de mi conciencia? Y según la Conferencia General sí se los da. Y eso está claro, debió ser un abogado quien redactó eso, ¿verdad? Pero esa es la cláusula, según ellos. Está en blanco y negro, puedes comprobarlo tú mismo. Preguntan, ¿excedió el Comité Administrativo de la Conferencia General su autoridad? Ellos dicen, no, tenemos esta sección 4.1, acciones administrativas generales, poder para actuar. El Comité Administrativo de la Conferencia General puede responder a asuntos administrativos conforme surjan y dar asesoría general a las entidades de la Iglesia Mundial según se solicite. Y tú dices, bueno, eso no estaba en las 28 creencias fundamentales. No, no lo estaba. Y tampoco estaba en tus votos bautismales.
Entonces, ¿por qué esta frase aquí, a pesar de lo que digan los abogados de la Conferencia General, por qué esta frase no le da a la Conferencia General el derecho de pasar por encima de tu libertad de conciencia? Hay al menos 4 razones. La primera es esta. Los mandatos de vacunación impuestos por empleadores privados en países de todo el mundo no son un asunto administrativo interno para la Conferencia General. La Conferencia General puede responder a asuntos administrativos que estén dentro de los límites de su jurisdicción. Entonces, cuando estableces la Conferencia de la Alta Columbia aquí, y es una entidad legal, ¿cuál es la jurisdicción y cuál es el área de jurisdicción de la Conferencia de la Alta Columbia? Así que si este es el límite legal de la Conferencia de la Alta Columbia, nos enfocaríamos allí, los diezmos y las ofrendas aquí, y el Comité Ejecutivo tiene jurisdicción sobre los diezmos, las ofrendas, los empleados y las instituciones y edificios. Ahí es donde tiene jurisdicción, pero el Comité Ejecutivo de la Conferencia de la Alta Columbia no puede votar sobre dónde vives, con quién te casas, qué comes o en qué trabajas. No tiene jurisdicción sobre eso. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Así que hay límites a la jurisdicción. Y la Conferencia General, el ADCOM, tiene jurisdicción sobre asuntos administrativos, es decir, dentro de la Iglesia. No tienen jurisdicción sobre asuntos administrativos dentro del gobierno federal, ni dentro de Ford Motor Corporation, ni dentro de tu hogar. Cuando utilizan esta cláusula para decir que pueden emitir la declaración de reafirmación, la primera respuesta es vacunación. Los mandatos de empleadores privados en todo el mundo no son asuntos administrativos internos para la Conferencia General. Por lo tanto, no puedes usar esta cláusula aquí como base legal para emitir la declaración de reafirmación. La segunda razón es que los administradores de la Conferencia General no tienen jurisdicción sobre las relaciones laborales del sector privado entre empleadores y empleados adventistas en todo el mundo. Si trabajas para Ford Motor Corporation o FedEx o quien sea, los administradores de la Conferencia General no tienen jurisdicción sobre lo que sucede en esa relación. Y por lo tanto, no puedes afirmar que pueden usar esta cláusula como lo han hecho y lo hacen. ¿Esta declaración sigue siendo pública? Esta sigue siendo la justificación que utilizan. No pueden usar esto porque los administradores de la Conferencia General no tienen jurisdicción sobre los empleadores del sector privado y sus relaciones con sus empleados. La tercera razón por la que han excedido su autoridad es que la declaración de reafirmación no fue emitida internamente a través de los canales denominacionales internos como consejo para las entidades de la Iglesia Mundial. Ahora, la frase entidades de la Iglesia Mundial, esto es jerga administrativa y una entidad en el lenguaje administrativo adventista. Cada año, la Conferencia General produce lo que se conoce como el Yearbook, y el Yearbook enumera todas las divisiones. Y luego todas las asociaciones, uniones y todas las asociaciones y todas las iglesias y todas las propiedades y todas las casas editoras y todas las escuelas y todas las clínicas y cualquier institución que posea la iglesia está en el Yearbook. Así que la Asociación de Upper Columbia está en el Yearbook, pero FedEx no, porque no está controlada por la iglesia. ¿Me siguen? Y una entidad de la Iglesia Mundial, y en nuestro lenguaje administrativo en la Iglesia Adventista, si eres una entidad de la Iglesia Mundial, eso significa que debes estar en el Yearbook. ¿Están siguiendo esto? Pero los empleadores del sector privado no están en el Yearbook. No son entidades de la Iglesia Mundial. Así que el ADCOM tiene permitido responder y dar consejo a las entidades de la Iglesia Mundial. Así que pueden dar consejo a la Conferencia de Upper Columbia, pero no pueden dar consejo a esta escuela secundaria, ¿de acuerdo? Porque esa no está en el Yearbook. El problema es que si quisieran dar consejo solo a las entidades de la Iglesia Mundial, habrían usado canales de comunicación internos, correo electrónico. Hoy en día lo que hicieron fue publicarlo en el sitio web de la Conferencia General, de modo que cualquier gobierno en el mundo y toda autoridad sanitaria y cualquier empleador en el mundo pudiera verlo. Y tú dices, bueno, los empleadores actuaron en base a eso. Tengo un amigo cercano que acaba de retirarse del ejército. Estuvo 20 años como cirujano de vuelo en la Marina. Estuvo en el Pentágono en octubre y noviembre del 21. Y él estaba en la sala cuando el Pentágono descargó todas las declaraciones oficiales de vacunación de todas las denominaciones protestantes y dijeron que hay una conferencia general de los adventistas. Pensaron que era un general como un rango militar. Hay una conferencia general que ha emitido una declaración en nombre de los adventistas y con base en esa declaración
Presumiblemente se denegó la exención religiosa de cada militar adventista en el Pentágono en octubre del 21. Así fue como se utilizó esa declaración. Entonces, la pregunta es, ¿tenía el ADCOM el derecho de emitir una declaración que llegara a todas las autoridades de salud gubernamentales y empleadores del mundo? ¿Sí o no? No. Solo podían dar consejo a las entidades de la Iglesia Mundial que aparecen en el anuario, pero el gobierno federal no está en el anuario, hasta donde sabemos. Así que una distribución en línea a todos los empleadores del mundo va mucho más allá del alcance del papel de ADCOM, de dar consejo solo a las entidades de la Iglesia Mundial. ¿Sigues la lógica de esto? Lo que estoy demostrando es que han excedido su autoridad. Eso se conoce como negligencia corporativa. Si admitieran esto, estarían sujetos a litigios. Por eso nadie quiere hablar de esto en nuestra iglesia. Y la cuarta razón por la que han excedido su ámbito de autoridad es la siguiente. ADCOM nunca ha recibido autoridad para dar consejos generales a empleadores no adventistas o a gobiernos en todo el mundo. Así que ADCOM no puede emitir consejos a empleados del sector privado, solo pueden darlos a las entidades de la Iglesia Mundial y solo pueden tratar asuntos administrativos internos. Así que en esas 4 dimensiones está claro que el ADCOM ha excedido su autoridad bajo esa cláusula en particular. Y esa es la cláusula que la Conferencia General afirma que les da el derecho de emitir la declaración de reafirmación. Esto fue un acto de negligencia corporativa que causó un daño inmenso a los miembros en todo el mundo. Y este es el problema. Si emitieron la declaración de reafirmación y luego se dieron cuenta, aquí cometimos un error, eso sería una cosa. Lo que ha hecho la Conferencia General es decir, emitimos la declaración de reafirmación y luego publicamos este otro comunicado de prensa a finales del 22 de enero diciendo que tenemos el derecho de hacer esto. Declaramos poder ignorar tu conciencia y tras ser desafiados por mi sermón, la CG afirmó en ANN que tienen ese derecho. No solo sentamos un precedente y una justificación legal ante la CG, ¿qué implica? Significa que esto ahora está integrado en el sistema y la próxima vez que surjan mandatos similares podemos esperar la misma respuesta de la CG, que es echar a los miembros debajo del autobús. La declaración de reafirmación no fue un accidente, fue deliberada. La Conferencia General buscó controlar la conciencia y la vida de los adventistas en todo el mundo. ¿Y qué dice el espíritu de profecía sobre esto? Leemos esto en El conflicto de los siglos, página 596, dice: Cristo previó que la indebida asunción de autoridad de la que hacían gala los escribas y fariseos no cesaría con la dispersión de los judíos. Él tuvo una visión profética de la obra de exaltar la autoridad humana para gobernar la conciencia, lo cual ha sido tan terrible, una maldición para la Iglesia en todas las épocas. Y sus temibles denuncias contra los escribas y fariseos y sus advertencias al pueblo de no seguirlos. Estos líderes ciegos, es decir, aquellos que presumen de exaltar la autoridad humana por encima de la conciencia humana, esos son líderes ciegos según esta definición. Aquí sus advertencias de no seguir a esos líderes ciegos fueron registradas como una amonestación para las generaciones futuras. Permítanme decirlo en un inglés sencillo. Lo que la hermana White está diciendo aquí es que cualquier líder que presuma de exaltar la autoridad humana para gobernar la conciencia son líderes ciegos y no debemos seguir a esos líderes hoy en la Iglesia. Esa es la implicación de lo que ella está diciendo. No debemos seguir a la Asociación General ni a las conferencias hoy que apoyan las declaraciones de mandato. Y es aquí cuando ella dice, esto es una denuncia, sus temibles denuncias contra los escribas y fariseos, porque presumen de exaltar la autoridad humana para gobernar la conciencia. Entonces, si aplicáramos eso hoy, es que Cristo da una fiel denuncia a los oficiales de la Asociación General hoy que presumen de exaltar la autoridad humana sobre la conciencia individual. Estas son palabras profundas. Estamos enfrentando un problema existencial en nuestro cuerpo mundial. El cuarto tipo de entropía es entre los administradores y la ideología. ¿De qué está hablando aquí Pastor Vine? Bueno, en la división de Norteamérica estamos presenciando el rápido avance de una cosmovisión progresista que se opone de manera antitética a la palabra de Dios. Esa es una declaración resumida. Y puede que digas, Pastor Vine, está exagerando esto. No, no estoy exagerando esto.
Estamos viendo el surgimiento de una ideología postbíblica que tiene sus raíces en el marxismo cultural. Eso ha echado raíces entre nuestros educadores y nuestros administradores. Y ese marxismo cultural está basado en los escritos de Karl Marx, quien era satanista, lo que significa que estamos viendo al espíritu de Satanás apoderarse de nuestros administradores y educadores. Y si eso suena duro, entonces considere la evidencia. En septiembre de 2025, la Conferencia de los Estados Centrales, que es una conferencia regional, emitió una declaración en respuesta a la muerte de Charlie Kirk. Ahí la tienen en la pantalla. Y entiendo que Charlie Kirk, quien fue una figura divisiva para muchas personas, pero no quiero que nadie sea asesinado por expresar sus opiniones en público. Nosotros no deberíamos celebrar el asesinato de nadie porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y tengan vida eterna. Así que esta declaración de una conferencia de los Estados Centrales incluía la siguiente frase. Dice, la declaración también es espiritual, porque Pablo dice enfáticamente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, al citar Gálatas 6, versículo 7, la Conferencia de los Estados Centrales estaba insinuando fuertemente que el asesinato de Charlie Kirk fue un acto de juicio divino. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si usas esa frase en relación con el asesinato de una figura pública, estás diciendo eso, que se lo merecía y que era la voluntad de Dios que fuera asesinado. Esta es una de nuestras conferencias la que dice esto. Continuemos. Avancemos por el mes, ¿de acuerdo? Solo en lo que va de este año, el 10 y el 17 de enero, tienes 2 sábados en la Escuela de Religión de Loma Linda, que es una institución propiedad de la Conferencia General. Ellos organizaron la semana LGBTQ. El 17 de enero de 2026 realizaron una proyección de una película en el complejo centenario llamada Mama Bears. Es un documental que brinda apoyo a padres de hijos LGBTQ. Después de la película hubo un panel de discusión que fomentaba la defensa de los derechos LGBTQ y la normalización del estilo de vida LGBTQ en la Iglesia Adventista. Esto estaba ocurriendo en Loma Linda y en caso de que no lo supieras, en la junta directiva de Loma Linda están el presidente, el secretario, el tesorero y el vicepresidente de la Asociación General. Tom Lemon, todos ellos son remunerados con los diezmos que devolvemos aquí en el estado de Washington. Enero de este año, la NED tiene una revista llamada Message. Yo no lo sabía, pero existe. Se llama The Message Magazine. Ahí está el sitio web. En realidad es una enciclopedia sobre cómo ser un guerrero de la justicia social marxista. Está llena de lenguaje progresista y este artículo animaba a nuestros jóvenes a convertirse en activistas sociales marxistas culturales. Así que este es un artículo sobre el mandato de Mordecai, conciencia sobre cumplimiento. Básicamente dice que tienes que levantarte y rebelarte contra ICE y la deportación de inmigrantes ilegales. Esto es lo que dice el párrafo. Así que no lo tengo aquí, pero de todos modos puedes verlo por ti mismo. Ahí está el autor, Message Magazine, 26 de enero. Ese artículo está pagado por alguien, está escrito por alguien que recibe un salario del diezmo y es pagado por la división norteamericana. Básicamente animando a nuestros jóvenes a convertirse en guerreros de la justicia social con una visión del mundo marxista cultural. En febrero de este año, The Pacific Union Recorder publicó un artículo titulado Honrando a Dios a través de la ciencia y las escrituras, cuya tesis era que el darwinismo en realidad honra a Dios y nunca debería ser rechazado. Ahora bien, es cierto que The Pacific Union retiró ese artículo unas semanas después, enfatizando que el artículo no reflejaba sus puntos de vista. Pero el hecho es que publicaron el artículo a favor de la evolución teísta. Y una vez que aceptas la evolución teísta, has negado todo el plan de salvación. ¿Y por qué es eso? Porque si crees que hay ciclos de vida y muerte, y vida y muerte, y vida y muerte, durante millones de años antes de que Adán y Eva evolucionaran y llegaran a existir, eso significa que hubo vida y muerte, y vida y muerte, y vida y muerte antes de la caída en el jardín del Edén. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero si aceptas que hubo muerte mucho antes de la caída, entonces
La paga del pecado no es la muerte. Y si la paga del pecado no es la muerte, entonces no necesitas un Salvador que te salve del pecado. Eso significa que anulas la necesidad de Jesucristo, el Mesías de Dios. Así que, de un solo golpe, has eliminado la necesidad del plan de salvación. Esto fue lo que sucedió en abril de este año, allá en el informe de la Unión del Pacífico en Recorder. En abril de 2026, Spectrum publicó un artículo titulado El testimonio silencioso y la prodigiosa carrera de el pastor adventista pionero y gay Lee Flynn. Cuando él se declaró gay hace 20 años, fue despedido como pastor, pero durante los últimos 20 años, en lo que llaman un matrimonio entre personas del mismo sexo, desde julio de 2000, ha sido pastor de una iglesia local en una de las iglesias del sur de California. Creo que fue en la iglesia adventista de Glendale. En este artículo, él es retratado como un pionero de los derechos de los homosexuales dentro de la iglesia adventista. Y lo que es particularmente notable es: jamás se le prohibió predicar en púlpitos adventistas. Sirvió 20 años estando casado con alguien de su mismo sexo desde el púlpito. Quizás algo de esto, no sé si estás al tanto de todas estas cosas, pero esto es lo que ha estado ocurriendo. En junio de este año, la Universidad La Sierra organiza su graduación La Banda para la clase LGBT de 2026. Los graduados celebrarán, cito, la resiliencia y la resistencia, fin de la cita. Presumiblemente eso significa resistencia a la palabra de Dios. Aquí tienes una discusión en La Sierra. Esta es una discusión sobre la blancura. ¿Es la religión de la blancura una barrera para una comunidad cristiana auténtica? De lo único que están hablando es de la teoría crítica de la raza. Si no estás familiarizado con la teoría crítica de la raza, fue desarrollada por el primer profesor afroamericano titular de Derecho en Harvard, llamado Derrick Bell, y hay varios aspectos de la teoría crítica de la raza, uno de los cuales divide el mundo en opresores y oprimidos, que es la visión del mundo del marxismo cultural. Existe el concepto de interseccionalidad, por lo que eres oprimido a lo largo de múltiples planos de existencia. Así que, por ejemplo, si eres negra, mujer, gay y discapacitada, eres discriminada en la sociedad por 4 motivos distintos. Eso es lo que significa la interseccionalidad. Pero para el profesor Derrick Bell, su contribución única a la teoría crítica de la raza fue algo llamado la hipótesis de la convergencia de intereses. Y la hipótesis de la convergencia de intereses dice lo siguiente, aquí lo estoy resumiendo. Dijo que los blancos son tan malvados que, aunque un liberal blanco haga algo que ayude a los negros en Estados Unidos, no busca beneficiarlos, solo actúa para mantener la supremacía blanca y subyugar a las personas negras. Así que, según la hipótesis de la convergencia de intereses, eso significa que los intereses de la comunidad negra y los intereses de un supremacista blanco, incluso si es un liberal, el supremacista blanco nunca está actuando en nombre de los hermanos y hermanas afroamericanos. Están actuando para perpetuar la supremacía blanca, como lo veías. Lo que esto significa es que las personas blancas son intrínsecamente malvadas y siempre lo serán. Y por eso es que hoy en día ves la lógica de la segregación en los campus universitarios. Porque las personas blancas son intrínsecamente malas y dañan a los negros. Para proteger a estos alumnos hay que segregarlos de la influencia de autores y estudiantes blancos. Si esto te incomoda, simplemente te digo la verdad, ¿de acuerdo? La conclusión lógica de este tipo de ideología no es solo la segregación, es la eliminación de la raza problemática, que es el genocidio. Esa es la conclusión lógica. La Universidad La Sierra está hablando sobre la religión de la blancura. Están discutiendo la aplicación de la teoría crítica de la raza en la iglesia adventista. De nuevo, esta es una ideología demoníaca que solo conduce a la descomposición social y al odio. Aquí tienes a La Sierra, 6 de junio, la graduación, la banda. Publicaron las fotos en Fultrum. Esta es la capilla adventista. La Universidad Adventista de La Sierra hace apenas 2 semanas. Y aquí tienes al presidente Chris Donarthur celebrando con los graduados con la bandera arcoíris allí, en la capilla de la Universidad La Sierra, una capilla financiada por las ofrendas de los miembros fieles a lo largo de los años. Luego tienes una celebración por parte de los graduados. Esta señora es una pastora en La Sierra. Parte del impulso por la ordenación de mujeres. Para aquellas personas que dicen que la ordenación de mujeres no conduce a la ordenación de personas del mismo sexo,
ni al matrimonio entre personas del mismo sexo, la evidencia está justo frente a nosotros. Hace apenas unas semanas, Adventist Health, el Hospital White Memorial, estoy seguro de que a Ellen White le habría encantado saber esto, celebró el mes del orgullo en junio. La publicación dice, Adventist Health, creemos que el cuidado integral de la persona comienza honrando aquello que te hace único. Este mes del orgullo seguimos cuidando de nuestra hermosa y diversa comunidad, inspirando salud, plenitud y esperanza para todos, porque fuimos hechos para amar, crecer y experimentar la vida al máximo. Y no estoy seguro de que si la hermana White estuviera viva hoy, ella haría publicaciones como esa. Esto es octubre de 2024. Nuestro anterior presidente de la Asociación General, el pastor Wilson, no estamos de acuerdo en todo, pero en esto sí coincido con él. Él habló en el concilio anual y básicamente dio un sermón, y todos los presidentes de unión de todo el mundo estaban allí, incluyendo Norteamérica, y todos los presidentes de división y todos los oficiales. Y lo que él dijo fue que si no sostienes lo que enseña la Biblia, y se refería a la sexualidad humana y al matrimonio bíblico, a eso se refería. Pero si buscas esto en YouTube, ha sido eliminado para que no lo prohíban en YouTube, pero de eso estaba hablando. Él dijo, si no puedes creer lo que la Biblia enseña sobre estos temas, te pido que renuncies. Y él hizo eso en el concilio anual hace 2 años, lo que te dice que incluso el presidente de la Asociación General sabe que tenemos un problema. Porque está llamando a los presidentes de unión que no están de acuerdo con lo que enseñamos según las Escrituras, les está pidiendo que renuncien. Quizás puedas poner el clip desde la mesa de audiovisuales. Tú, como líder, no puedes aceptar la palabra de Dios tal como está escrita. Te insto a que renuncies a tu cargo. y estoy de acuerdo con él. Lo que él está diciendo es que los diezmos no deberían ir a trabajadores no santificados. El diezmo es sagrado y no debería apoyar a hombres y mujeres que apoyan aquello que Dios ha declarado como una abominación. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre estas cosas? Ella escribió esto en 1893 en la Review and Herald y cuando lo leí realmente me impactó. Ella dice, acerca de aquellos que se jactan de su luz, está hablando de los adventistas y sin embargo no caminan en ella. Cristo dice, pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y luego ella misma añade, séptimo, los adventistas que han recibido gran luz, que han sido exaltados hasta el cielo en cuanto a privilegios, ¿serán llevados a dónde? Al infierno, porque si las obras poderosas que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Al leer esta parte de la profecía, es muy claro que Dios traerá juicio sobre aquellas partes del movimiento adventista que están celebrando las obras de Sodoma y Gomorra. Seamos claros acerca de esto. Llamemos a las cosas por su nombre. No es agradable hablar de esto. Esto estará en internet. Estoy seguro de que este sermón no tendrá muchos me gusta positivos entre algunos líderes de la iglesia aquí en Norteamérica, pero este es el consejo de advertencia del espíritu de profecía. Esta es la palabra de Cristo para la iglesia adventista hoy. Has recibido gran luz, pero si continúas en las obras de Sodoma, descenderás al infierno. Es un mensaje serio, ¿no es así? Es un mensaje serio. Somos una casa dividida en la división de Norteamérica. Tenemos 2 cosmovisiones en nuestra división. Tenemos a los adventistas fieles a la Biblia, tenemos a los adventistas progresistas y son mutuamente incompatibles. No tenemos nada en común aparte del nombre. Y lo que ha sucedido es que tenemos 2 cosmovisiones en diferentes planetas, pero estamos unidos por un sistema financiero común y ahora los progresistas controlan los mecanismos financieros. Y no solo lo controlan, sino que ahora lo están utilizando abiertamente como arma contra los adventistas fieles a la Biblia. Esto puede ser difícil de escuchar, pero se supone que debo decir la verdad desde el púlpito. Decimos la verdad, porque a menos que digas la verdad no puede haber sanidad. La verdad es un requisito previo para la sanidad. ¿Y queremos que haya sanidad para todas las partes de nuestra iglesia? No solo para nuestros líderes,
pero queremos que nuestros jóvenes sepan que servimos a un Dios que puede hacer de ti una nueva creación. Somos una casa dividida. Al hacerme adventista creí que nuestros líderes seguían nuestras doctrinas. Ahora veo que en Norteamérica muchos líderes e instituciones solo fingen creer para obtener el diezmo, mientras promueven ideologías progresistas que llevan a nuestros jóvenes al abismo. ¿Cuál es entonces el impacto de esta entropía institucional? Lo que veo en nuestra iglesia hoy es que un espíritu autoritario que no tiene lugar en el reino de Dios se ha apoderado de nuestras élites administrativas. Miembros de todo el mundo, no solo en Norteamérica, están sufriendo bajo una cultura de creciente absolutismo pastoral y administrativo. Nuestros administradores no aceptan ningún desafío a su poder absoluto sobre los miembros, sus cuerpos o sus conciencias. Lo que he visto es que el manual de la Iglesia se aplica solo de manera selectiva, siempre a favor de la conferencia cuando es necesario, pero nunca para defender a los miembros. Solo a través de la búsqueda del Espíritu Santo podemos revertir esta entropía corporativa y devolver la vida a nuestro cadáver corporativo. Hoy necesitamos desesperadamente escuchar el testimonio, el consejo del testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3:14, o pereceremos bajo el juicio de Dios en nuestra condición laodicense. Los laodicenses están perdidos a menos que se arrepientan. Durante los últimos 5 o 6 años ha habido muchas solicitudes para la reparación de estos agravios. Se firman peticiones, se envían a la conferencia general y simplemente se ignoran. Ni siquiera se reconocen. Se prohíbe a los predicadores. Pastores fieles a la Biblia en partes de nuestro país están siendo despedidos o ya han sido despedidos. O se les prohíbe predicar. Hay uno en esta sala, no soy yo, que también ha pasado por eso. A los delegados de la CG se les ha retirado la palabra por temor a que planteen preguntas incómodas en las sesiones de la CG. Congregaciones que promueven la verdad en lugar de las narrativas falsas de la CG. Por el COVID y el wokismo están siendo aplastadas como Village. Miembros fieles están siendo demonizados en los medios denominacionales. A quienes no están vacunados se les comparó desfavorablemente con yihadistas que mataron a trabajadores de ayuda contra la polio en Afganistán en la revista en 2022. A los predicadores de la verdad presentes se les prohíbe, se les difama y se les vilipendia. A veces se les prohíbe públicamente. Pero en general hay una cultura de consejo blando donde se les dice a los pastores, si tienes a este predicador en tu iglesia, entonces serás prohibido o despedido. Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos atender el verdadero consejo del testigo verdadero y fiel de Apocalipsis 3:14. La iglesia en la era de la Odisea está perdida a menos que escuche la voz de Jesucristo y se arrepienta de la maldad que la ha llevado a acumular gran riqueza material, pero la ha dejado espiritualmente empobrecida. ¿Cómo se ve la reforma? Creo que lo que necesitamos que hagan hoy nuestra conferencia general y nuestros líderes son estas 7 cosas. La primera es atender el consejo del testigo verdadero y fiel de Apocalipsis 3 y reflexionar sobre lo que significa para nosotros hoy. Esto significa que la conferencia general debe retirarse de su asociación con la ONU, que es la fuente de gran parte de nuestro actual malestar y de los males que estamos cosechando. Estamos en unión con las Naciones Unidas y el Anticristo. No podemos hablar proféticamente cuando estamos subyugados al Anticristo. La declaración de reafirmación debe ser revocada y deberían dar la seguridad a los miembros de que nunca más se emitirá una declaración así en el mundo adventista. Nuestras instituciones necesitan comprometerse públicamente a honrar y defender las verdades bíblicas tal como están encapsuladas en nuestras creencias fundamentales y rechazar las ideologías woke en las aulas y en eventos públicos. Necesitamos poner fin a la cultura de la cancelación contra los predicadores fieles a la Biblia y nuestros líderes deben arrepentirse de su autoritarismo y aprender cómo es el liderazgo de servicio. De nuevo. Entonces, ¿qué hacen ustedes como miembros? Hemos hecho peticiones, hemos orado, hemos ayunado, hemos escrito cartas. Nadie responde nunca.
Nadie escucha. A nadie le importa. ¿Por qué es así? Porque los líderes saben que los miembros no tienen ningún mecanismo para impulsar el cambio. Nos hacen quejarnos, pero si tu asociación no quiere escuchar, no hay mucho que nadie pueda hacer al respecto. Mientras viajo por el mundo, veo que muchos adventistas están como hirviendo de frustración y el vapor, si sube, digamos, de la tetera de tu cocina, se disipa en el aire. Así que el vapor por sí solo no sirve de nada. Pero si puedes canalizar ese vapor puede hacer girar una turbina y eso generará electricidad. Así que tienes que encontrar un mecanismo que canalice ese vapor para hacer girar la turbina y generar electricidad. Y la electricidad representa la fuerza que puede llevar estos asuntos a la atención de nuestros líderes. De una manera que ellos se entiendan, de una manera a la que probablemente respondan. Lo cual me lleva a esta pregunta aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros como miembros? Y voy a hablar sobre el diezmo. Hablé sobre el diezmo durante 15 segundos en 2024 y mi vida se vino abajo, así que ahora vamos a dedicarle 15 minutos y ver qué pasa. Primero, algunos principios bíblicos. El diezmo le pertenece al Señor. No le pertenece a los administradores ni a ninguna conferencia. Ninguna conferencia tiene un derecho divino sobre el diezmo. Abraham devolvió el diezmo a Melquisedec, un tipo de Cristo, y nosotros devolvemos el diezmo a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Tenemos una obligación moral de devolver el diezmo a Jesucristo como reconocimiento de que somos seres creados, de que todas las bendiciones buenas en nuestra vida son un regalo de nuestro Padre Celestial. Así que creo y he practicado toda mi vida la práctica del diezmo. Mi esposa y yo hemos diezmado toda nuestra vida. Damos el diezmo sobre el ingreso bruto. Durante muchos años, cuando nos casamos, tal vez los primeros, 15 años de matrimonio, criando a nuestros hijos, tuvimos un solo ingreso. Y ya sabes, un solo ingreso significa que, tienes un solo auto, es un auto viejo, no sales a comer fuera, tus hijos se visten con ropa heredada. Mi esposa ha comprado la mayor parte de nuestra vida matrimonial en Goodwill. Y cada vez que vamos a algún lugar que es realmente bonito, vamos a Goodwill porque consigues ropa buena en buenas zonas en Goodwill. Bien, así que hemos aprendido estas cosas. Los zapatos que uso, las chaquetas que uso, en su mayoría son de Goodwill. Así es como salimos adelante, ¿de acuerdo? Pero te diré esto, en 26 años de matrimonio nunca nos hemos endeudado. ¿Sabes lo que es una bendición nunca endeudarse? Y no tener facturas médicas y tener cuerpos sanos e hijos sanos. Esto es una bendición del Señor. Puedo decir hoy que cuando eres fiel devolviendo tu diezmo al Señor, la despensa del cielo se derrama sobre ti. Y es una bendición absoluta vivir con la seguridad de la bendición de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene 3 decisiones que tomar. La primera es esta. Puedes devolver tu diezmo en forma de dólares a las líneas regulares, como leemos en el Espíritu de Profecía, a tu asociación local. Eso es lo que diría Michigan. Ellos dicen que solo puedes devolverlo a tu asociación local, pero yo creo que puedes devolver tu diezmo a cualquier asociación que sea fiel a las Escrituras. Esa es una opción que tenemos. La segunda opción es reconocer que en la Biblia nadie devolvía el diezmo como dinero. No hay ni un solo caso de diezmo como dinero. Siempre era alimento. No existe ningún caso en la Biblia donde el diezmo se pagara con dinero. Solo un versículo en Deuteronomio trata sobre diezmo y dinero. Dice que si estás lejos del lugar designado y no puedes llevar tu cosecha al tabernáculo, véndela por dinero y llévalo al lugar que el Señor elija, el tabernáculo. Y no dice que des el dinero, dice que compres comida y que disfrutes de esa comida en un banquete. No hay ni un solo caso en la Biblia en que el diezmo esté vinculado al dinero. Si vamos a devolver un diezmo fiel que sea bíblico, entonces deberíamos estar pidiendo arroz y frijoles en Walmart y enviándolos directamente a la conferencia de Upper Columbia. Ahora, le comenté esta idea a 2 presidentes de conferencia. No voy a mencionar qué presidentes de conferencia, pero uno está en América y el otro en Europa. Estos son presidentes de conferencia sólidos y fieles a la Biblia, y ambos estallaron en una risa estruendosa y dijeron,
Ni se te ocurra hablar de eso. Pero si vas a devolver un diezmo bíblico, pedir, ya sabes, 200 libras de frijoles y enviarlas a la conferencia, es un diezmo fiel. Y en Estados Unidos, si haces una contribución en especie, sigue siendo deducible de impuestos. Todo lo que necesitas es una carta de la conferencia o de tu iglesia local que diga que entregaste 200 libras de frijoles y luego adjuntas esa carta de la iglesia, un recibo de una contribución en especie, a la factura, y eso es deducible de impuestos, igual que tu recibo deducible de impuestos por dinero. Espero que todos estén al tanto de eso. Lo digo en serio. Esto es sumamente serio. Esto no es motivo de risa. Sigue siendo deducible de impuestos dar arroz, frijoles, vegetales enlatados y aceite de oliva a la conferencia. Ahora, me estoy adelantando un poco. ¿Me considera Dios responsable de las apostasías de aquellos que usan el diezmo financiero que yo devuelvo? La respuesta es sí. Esta frase aparece 2 veces en el espíritu de profecía. Hay ayes temibles para aquellos que predican la verdad pero no son santificados por ella, y también para quienes consienten en recibir y mantener a los no santificados, ministrándoles en palabra y doctrina. Así que, si consientes en recibir o mantener a obreros del Evangelio no santificados, Dios ha reservado para ti ayes temibles. No se trata simplemente de entregarlo y confiar. No se trata de que simplemente lo entregues y ya cumpliste tu parte. Claramente, en el espíritu de profecía, no tenemos tiempo para hacer esto hoy, pero el pastor Al Fletcher tiene una excelente colección de 3 o 4 páginas en el espíritu de profecía sobre este tema. Debemos considerar en oración a quién devolvemos nuestro diezmo, a dónde enviamos nuestro diezmo, y no debemos devolver el diezmo a instituciones o conferencias que apoyan o mantienen a obreros no santificados. Hay terribles ayes para ti hoy si devuelves los diezmos a un sistema de conferencias en la NAD que está promoviendo toda esta basura moral. La amistad con este mundo es enemistad con Dios, Santiago 4:4. Si apoyas y mantienes aquello que Dios ha llamado expresamente una abominación, eso te convierte en enemigo de Dios. Así que no devuelvas ciegamente el diezmo a un sistema que está sosteniendo abominaciones delante de nuestros ojos cada mes y que esencialmente está escupiendo en la cara de los adventistas fieles a la Biblia. Debería calmarme, ¿verdad? Bien. Muy bien, así que la segunda opción es devolver el diezmo a una conferencia local o a cualquier conferencia que sea fiel a las Escrituras. Como en los tiempos bíblicos en forma de alimento. Ve a Amazon, Walmart, ve a alguna tienda de alimentos naturales y envía tus frijoles directamente a la oficina de la conferencia. Ahora, la ventaja de esto es, ¿ha subido el precio de los alimentos en los últimos 5 años? Muy bien. Así que si le das dólares a la conferencia, están perdiendo un 5% de su valor cada año en el banco. Si les das el valor de los frijoles, están recibiendo un activo que se aprecia un 5% cada año. Les estás haciendo un favor, estás protegiendo el diezmo contra la inflación. Así que en Estados Unidos, si haces una donación en especie de alimentos a tu iglesia local, puedes pedirle al tesorero que te dé una carta confirmando que entregaste más de 100 libras de frijoles o lo que sea, y adjuntas esa carta al recibo de compra de los alimentos. Puedes incluir eso como un recibo deducible de impuestos en tu declaración anual. Es una gran idea. Se llama desobediencia civil de una manera santificada. Pero puedo garantizarte que con la inflación al 4% en este momento, si el 5% de los miembros de esta conferencia cambia a esto, la conferencia tendrá un déficit efectivo del 10% para fin de año. En poder adquisitivo van a prestar mucha atención a lo que está sucediendo. Y podrías decir, bueno, mi conferencia local no está involucrada. Yo diría, oh sí, sí lo está. Cada conferencia es cómplice. Porque cada presidente de conferencia forma parte del comité ejecutivo de la NAD y cada presidente de conferencia puede alzar la voz y no lo están haciendo.
y pueden cambiar a los administradores de la unión y la división, y pueden cambiar a los administradores de la unión que están permitiendo que esta basura moral fluya a través de nuestras instituciones. Y nuestros líderes de conferencia no están dando la cara. ¿Por qué? Porque se necesita valor para ir en contra de la corriente cultural y no lo están haciendo. Prefieren quedarse en silencio y quejarse por dentro. Pero nadie quiere levantarse y rechazar el wokismo, porque entonces te aíslan y te conviertes en un paria moral o social dentro de la estructura. Y tu carrera en la iglesia se termina si te enfrentas a estas ideologías impías. Así que nuestros oficiales de conferencia no están haciendo su trabajo. La tercera opción para ti es esta. Devuelve el diezmo a un alfolí en las líneas irregulares para apoyar a un obrero del evangelio fiel a la Biblia. Eso es alguien que no es un empleado de la conferencia, pero que es un ministro fiel del evangelio. Por ministro puede ser un obrero bíblico, un evangelista extranjero o un plantador de iglesias. De hecho, podrían ser los ancianos de tu iglesia local, quienes trabajan regularmente en la palabra y la doctrina para tu iglesia. De hecho, podrías devolver los diezmos a los ancianos de tu iglesia local. Esto sería un ministerio adventista independiente, que es fiel a las Escrituras y defiende la fe que nos fue dada, como leímos en nuestra lectura bíblica en Judas, versículo 3. Hay un ejemplo de esto en las Escrituras, en 2 Reyes 4:42, donde dice, un hombre vino de Baal Salisa trayendo comida de los ¿qué? Primeros frutos para el hombre de Dios, que es Eliseo. Trajeron el diezmo, estos primeros frutos, al tabernáculo, no se los llevaron a Eliseo, que era un profeta. Él trajo 20 panes de cebada y espigas frescas de grano en su saco, y Eliseo dijo, dáselo a la gente y que coman. Parte del uso del diezmo es para bendecir a los pobres, pero nunca usamos el diezmo para bendecir a los pobres, nunca. Solo se utiliza para pagar a los empleados denominacionales y sus beneficios. Nunca se usa para bendecir a los pobres. Pero aquí tienes un ejemplo en las Escrituras de un ministerio independiente, Eliseo, que no recibía salario del tabernáculo, y este hombre le lleva la comida de los primeros frutos, que son sus diezmos. Y Eliseo lo aceptó. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, aparte del libro de Ezequiel, todos los libros de la Biblia fueron escritos por un ministerio independiente? Deberías pensar en eso. Nadie que escribió algún libro de la Biblia era empleado de una conferencia. Todos eran ministerios independientes, cada uno de ellos. Así que te surgen algunas preguntas sobre esto. ¿No deberían todos los diezmos canalizarse a través de una sola estructura? No necesariamente. Spalding Megan, página 441, dice, no temas que los recursos vayan a quienes hacen obra misionera silenciosa y efectiva. La clave es, los recursos no deben ser manejados por una sola organización. Elena White usa los recursos cientos de veces para referirse a diezmos y ofrendas. Esa es su forma abreviada de referirse a diezmos y ofrendas. Y cuando ella dice que no debe ser manejado por una sola agencia u organización, se estaba refiriendo aquí a la Asociación General en Battle Creek. Así que lo que está diciendo es que no todos los diezmos y ofrendas deben pasar por la estructura denominacional. Entonces surge la pregunta, ¿es mi asociación local el alfolí de las Escrituras? Bueno, tu asociación local es un alfolí, pero no es el alfolí. Hay múltiples alfolíes. En Norteamérica tenemos más de 60 asociaciones, esos son más de 60 alfolíes. ¿Y qué? 6 uniones, esos son otros 6 alfolíes, y tenemos la división. Así que hay múltiples alfolíes solo dentro de la división de Norteamérica. Y esta declaración en 2023 la pueden ver en línea. ¿Alguno de ustedes recibe la revista Adventist Journey? ¿Algunos de ustedes la reciben? Sí. Esta es como la revista oficial de la división de Norteamérica. Bueno, Randy Robinson acababa de jubilarse como tesorero de la NADE, así que está jubilado. Y se jubiló un par de meses antes de escribir esto. Y en diciembre de 2023, lo pueden ver en línea, página 4, esto fue lo que escribió. Él dijo, la Iglesia Adventista define el alfolí dentro de su propia estructura como la asociación local. Ahora escuchen la siguiente frase. Esa definición no es un requisito teológico. Qué declaración tan sorprendente del tesorero de la NAD.
No es un requisito teológico, ni tampoco lo es el flujo posterior del diezmo a través de la organización. Es una decisión de gobierno eclesiástico. Sí, él usa la palabra polity, no policy. Es una decisión de gobierno eclesiástico que simplemente hemos acordado colectivamente. Esto significa que buscamos una manera de financiar nuestra estructura. Observamos el diezmo en el Antiguo Testamento y dijimos, eso se ve bien, lo adoptaremos para nosotros. Y dijimos que la asociación local sería el alfolí, pero no hay ninguna base teológica para esa determinación. Es simplemente una decisión de política. No hay ninguna base teológica para que la Asociación de Michigan sea el alfolí para todos los adventistas de Michigan. Ahora, esto es algo que probablemente desearían no haber publicado, pero está ahí afuera y está en Internet y deberías descargarlo mientras siga disponible. Nuestra creencia fundamental sobre la mayordomía enseña que debemos devolver los diezmos a nuestra asociación local. La respuesta en realidad es no. Lo que dice la creencia fundamental tiene una sola frase sobre el diezmo. En la creencia fundamental sobre la mayordomía, solo hay una frase relacionada con el diezmo y esto es lo que dice. Dice, reconocemos la propiedad de Dios mediante un servicio fiel a Él y a nuestros semejantes, y devolviendo el diezmo y dando ofrendas para la proclamación de su evangelio y el apoyo y crecimiento de su iglesia. Ahora bien, esto dice que creemos, según las Escrituras, que el diezmo debe ir a la asociación local. ¿Sí o no? No. ¿A quién devolvemos los diezmos según esto? ¿Devolvemos los diezmos a Él para apoyar el crecimiento de qué? Su iglesia. Y entonces dices, bueno, eso debe significar la asociación. No, porque en nuestra creencia fundamental sobre la iglesia tenemos una frase que define la iglesia. ¿Cómo definen nuestras creencias fundamentales a la iglesia? La iglesia es la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. No existe una definición institucional de iglesia en nuestras creencias. No las encontrarás de la 1 a la 28. Así que cuando apoyamos el crecimiento de la iglesia en la creencia fundamental sobre la mayordomía, estamos apoyando el crecimiento de la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso no se menciona ninguna estructura legal o administrativa en nuestras creencias. Así, no pueden disciplinarte por decir que el diezmo no debe ir a la asociación, pues nuestras creencias no lo enseñan. Ellas no enseñan eso. ¿Puedo ser disciplinado por no devolver el diezmo financiero a mi asociación local? La respuesta es no. El manual de la Iglesia, que es votado por la Iglesia Mundial, da las razones por las cuales puedes ser disciplinado. Puedes ser disciplinado, pero no se te permite ser disciplinado por no devolver el diezmo a tu asociación local. Simplemente no existe esa norma. Ahora bien, les animaría a todos a devolver un diezmo fiel a Jesucristo, pero no pueden ser excluidos ni censurados por no devolver el diezmo a su asociación local. ¿Nos dio Elena de White un ejemplo de cómo destinar los diezmos? ¿Directamente a obreros del Evangelio que no son empleados denominacionales? Sí, eso se expuso en lo que se conoce como la Carta Watson. Si nunca has leído la Carta Watson, deberías leerla. Ella dice allí, yo misma he destinado el diezmo a los casos más necesitados que se me han presentado. He sido instruida para hacer esto, y como el dinero no se retira del tesoro del Señor, no es un asunto sobre el que deba hacerse comentario alguno. Es una declaración interesante, podríamos pasar todo el día analizando esta sola frase, pero la retención del diezmo es cuando no devuelves ningún diezmo al Señor, y no deberíamos hacer eso. Debemos devolver un diezmo fiel al Señor, ante todo. La desviación del diezmo es usar el diezmo para un propósito para el cual Dios no lo ha destinado, como por ejemplo comprar una laptop para tu clase de adolescentes. Eso es desviación del diezmo. Eso no está permitido en las Escrituras. La apropiación del diezmo es lo que practicaba la señora White. Es cuando dices que hay obreros del Evangelio que no están en la estructura denominacional, pero son obreros fieles, y puedo canalizar el diezmo directamente de mí hacia esos obreros fieles sin pasar por la conferencia. El tesoro, y eso es aceptable para Dios. Y ella dice que al ir directamente de mí al obrero del Evangelio, sin pasar por el tesoro de la conferencia, no estás robando el tesoro del Señor en el proceso.
Así que puedes dar directamente a un obrero del Evangelio o a un ministerio fiel del Evangelio. Y la hermana White es tu ejemplo al hacer esto. Así que la pregunta es, ¿quién debe recibir el diezmo? Encontramos dos respuestas en el espíritu de profecía. El diezmo debe ir a aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina, sean hombres o mujeres, evangelismo 492 o ministerio de beneficencia, página 277. El diezmo debe dedicarse especialmente al sostenimiento de quienes llevan el mensaje de Dios al mundo, así que ahí es donde debe ir el diezmo. Aquellos que proclaman el Evangelio deben vivir del Evangelio, como dice el Nuevo Testamento. ¿Tienes permiso de Dios para destinar tu diezmo directamente a los obreros del Evangelio? La respuesta a eso es sí. La hermana White dice en instrucciones especiales aquí, todas están en línea, puedes leerlas por ti mismo. Ella dice, el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros sus mayordomos, y Dios no te impone la carga de preguntar a la conferencia o a ningún consejo de hombres si debes usar tus recursos, es decir, tus diezmos y ofrendas, como consideres adecuado para avanzar la obra de Dios. Y cuando sumas eso al hecho de que terribles desgracias esperan a quienes consienten en recibir o mantener a los que no están santificados, eso significa que necesitas elegir, pensar, orar y pedir la guía del Espíritu Santo. En cuanto a dónde debo devolver mi diezmo, porque si el presidente de la conferencia de Upper Columbia no se opone públicamente a toda esta basura de Loma Linda y la Sierra y todo lo demás, él es cómplice de ello. Y si apoyas esa estructura de la conferencia, entonces terribles desgracias de parte de Dios vendrán en tu camino. Ahora, pregunta final. ¿Me considera Dios responsable por las apostasías de aquellos que usan mi diezmo? Sí, lo somos. Ya hemos hablado de eso. Hay un libro fantástico sobre esto, Diezmos y ofrendas pisoteando la conciencia, de Standish y Standish. Esta biblioteca se puso en línea este miércoles. Ahora puedes conseguirlo en standishlibrary.org. Puedes conseguir el libro, puedes conseguir el PDF. Te animaría a que lo leas. Es uno de los mejores estudios sobre lo que el espíritu de profecía dice acerca del diezmo que vas a encontrar en la iglesia adventista. Entonces, ¿qué decimos en conclusión? Tengo una torre de Babel ardiendo allá arriba, como puedes ver. Quiero decir esto, mi lealtad a Cristo debe estar por encima de mi lealtad a cualquier institución que esté fallando. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Apoyar directamente con mi dinero los diezmos que devuelvo, aquello que Dios condena como una abominación, me pone bajo la condenación de Dios. Ya hablé de los adventistas verdaderos y libres. Tengo contacto directo con ellos en Rusia vía Zoom. Pero quiero usar el término adventista verdadero y libre en el sentido de que yo soy un adventista verdadero y libre, en el sentido de que soy fiel a las creencias de las Escrituras tal como las enseña nuestra Iglesia, y soy libre de cualquier control denominacional, institucional, de la ONU o papal sobre mi conciencia o sobre mi cuerpo. Necesito hablar con cuidado aquí. Si es que no he necesitado hablar con cuidado antes, ahora sí necesito hacerlo. Hace un tiempo, un predicador prominente de ascendencia africana me contactó y quiso reprenderme por mi postura sobre la libertad de conciencia. Y le dije, hermano, ¿estaría de acuerdo conmigo en que la trata transatlántica de esclavos que se llevó a millones de personas de África Occidental y Meridional a través del Atlántico hacia Sudamérica y Norteamérica? ¿Estaría de acuerdo conmigo que eso fue uno de los mayores crímenes de la historia humana, abarcando siglos y millones de almas? Sí. ¿Y cuántos años lucharon esos africanos para tener control sobre sus propios cuerpos? Durante siglos. Se levantaron en Haití con una rebelión y obtuvieron su libertad. ¿Y cómo es posible que apenas unos años después de obtener los derechos civiles en Estados Unidos con la Ley de Derechos Civiles en 1964, cómo es que dentro de una sola vida tengamos adventistas de ascendencia africana cediendo nuevamente el control de sus cuerpos a otra persona?
Si luchaste contra la esclavitud, entonces deberías luchar por tu capacidad de tener control sobre tu propio cuerpo y tu propia conciencia. Y simplemente me parece extraño que tantos adventistas afroamericanos, y en particular nuestras conferencias regionales, estuvieran tan entusiastas con los mandatos. Y les dijeron a sus miembros, sí, hemos escapado de la esclavitud, pero ahora debemos someternos a una nueva forma de esclavitud. Yo dije, ¿por qué han cedido tan rápido el control sobre su propio cuerpo? Si predicas sobre los males de la esclavitud, ¿por qué te sometes a la esclavitud una vez más? Y no hubo respuesta. Pero tenemos que tener pensamiento crítico. Tenemos que pensar en las implicaciones de lo que estamos haciendo. Cuando se imponga la marca de la bestia, creo que la mayor parte de nuestra estructura simplemente será barrida. Porque si no puedes comprar ni vender, no puedes usar bancos, no puedes procesar nóminas, no puedes recibir diezmos, la conferencia es esencialmente nula y sin efecto si no pierde su registro legal. Pero sabemos por el espíritu de profecía que en la crisis final gran parte de la estructura será barrida. Hoy algunos de nosotros nos encontramos fuera de los muros denominacionales. O sea, literalmente hoy. Pero algún día no habrá muros denominacionales. Y todos estaremos fuera de esos muros porque ya no habrá muros. Solo es cuestión de cómo sales de los muros. ¿Y cuándo sucede? Una vez más, seremos un movimiento de iglesias en casas enfocado en el ministerio local, como dice la hermana White, yendo de puerta en puerta en esa crisis final. Seremos un ministerio de iglesias en casas con ancianos, diáconos y diaconisas locales, sin una estructura administrativa, que pueda traicionarnos una vez más en manos de los enemigos escatológicos de Dios y su pueblo. Puede que hoy estés fuera de los muros, pero sigues dentro de la fe. Y un día todos estaremos fuera de los muros, pero por la gracia de Dios aún estaremos dentro de la fe. Así que realmente no importa si hoy estás dentro de los muros o fuera de ellos, porque un día esos muros desaparecerán. Lo que importa es, ¿estás dentro de la fe? Entonces, ¿qué te estoy pidiendo hoy? ¿A qué te estoy desafiando hoy? Y para aquellos que van a ver esto en línea, lo que quiero desafiarles es esto. Si queremos canalizar toda esta energía, si queremos capturar todo ese vapor que se eleva en el mundo adventista de frustración y desilusión y desencanto y desconexión, si queremos encauzar eso, quiero desafiarte hoy, si estás viendo esto y el Espíritu Santo te ha convencido de ello. Nadie hoy, desde este día en adelante, debería devolver ningún diezmo en forma de dinero a ninguna conferencia, misión o campo adventista, hasta que se cumplan las siguientes condiciones. Que la Conferencia General disuelva nuestra unión con las Naciones Unidas y revoque todas las declaraciones oficiales, para que podamos ser la novia pura de Cristo y evitar las características de una hija ramera de Babilonia. La hermana White dice que las hijas rameras de Babilonia tienen dos características. Entran en alianzas con los reyes de este mundo y adoptan las doctrinas del papado. Estamos en alianza con las naciones de este mundo y al subyugar la conciencia hemos adoptado el pensamiento papal. Nos estamos acercando peligrosamente a cumplir con la definición de la hermana White de una hija ramera de Babilonia. No estoy diciendo que ya estemos allí, pero tenemos las características. Así que lo que queremos es que nuestra conferencia general disuelva inmediatamente la unión con las Naciones Unidas. Y todas las declaraciones. ¿Por qué las declaraciones? Porque tenemos las 28 creencias fundamentales y los administradores saben que se necesitan 10, 15, 20 años para conseguir una nueva creencia administrativa, pero pueden emitir una nueva declaración en un solo día en la conferencia general que pasa por alto 20 años de estudio bíblico para la Iglesia mundial. Y esas declaraciones oficiales tienen peso. Eso es lo que el mundo piensa que creemos. Eso es lo que los empleadores usan para perjudicar a los adventistas con el mandato del COVID. Así que esas declaraciones oficiales son como una forma rápida y fácil para que los líderes de la Iglesia impongan nuevas creencias sobre nosotros sin ninguna participación de los miembros a nivel mundial. Por eso queremos que todas las declaraciones oficiales sean dejadas de lado
Lo único que el mundo debería escuchar de nosotros es el evangelio que enseña Jesucristo. La segunda cosa es que no se debe pagar el diezmo en forma de dinero. A ninguna conferencia, misión, campo o sección en todo el mundo hasta que la Asociación General pida disculpas a quienes fueron heridos por la declaración de reafirmación y dé la seguridad de que la Asociación General nunca más presumirá anular las convicciones del Espíritu Santo en la conciencia de los miembros a nivel mundial. Si el gobierno federal, que es una entidad sin Dios, puede pedir disculpas a los miembros del servicio que fueron expulsados y llamarlos guerreros de conciencia, si el gobierno federal sin Dios puede pedir disculpas, ¿por qué no puede hacerlo la Iglesia Adventista? Y lo que pienso sobre eso es que el 99.999% de los adventistas solo quieren la seguridad de que cometimos un error y que no lo vamos a volver a hacer. Y la gran mayoría no va a demandar, pero somos el cuerpo de Cristo y se supone que debemos hablar de perdón y reconciliación. Sería bueno si lo pusiéramos en práctica. En tercer lugar, no se deberían pagar diezmos, especialmente en la ANAD, hasta que todas nuestras instituciones realmente estén de acuerdo en defender lo que creemos. En la década de 1930, Satanás atacó a la Iglesia a través de la evolución. Mi abuelo era predicador en Londres en los años 30 y 40 y predicaba sobre la evolución porque ahí Satanás atacaba a la Iglesia. En los 60 y 70 el ataque fue mediante el feminismo, llevando al movimiento de ordenación de mujeres. Desde el 2010, la ofensiva es la tercera ola feminista y la revolución sexual, especialmente el transgenerismo. Si estos son los límites y aquí atacan a la Iglesia, los predicadores deben defenderla justo en ese punto. Si Satanás está atacando a la Iglesia aquí, no puedes estar predicando sermones agradables y suaves allá. Tienes que estar donde está la batalla para proteger al rebaño. Tienes que defender al rebaño como predicador, maestro de escuela sabática o como anciano local. Pero lo que necesitamos hoy es la seguridad de que todos nuestros colegios, todas nuestras instituciones y nuestras conferencias realmente sostendrán lo que decimos creer. Eso significa que, en cuanto al matrimonio, creemos en el matrimonio de por vida, monógamo, heterosexual, entre un hombre adulto biológico y una mujer adulta biológica. Significa que nos comprometemos a defender la sexualidad humana bíblica y a rechazar la revolución sexual en todas sus manifestaciones y cualquier intento de normalizar aquello que Dios ha condenado entre los adventistas hoy. Y para los administradores en toda la NAD, queremos que dejen de prohibir y cancelar a predicadores, pastores, ancianos y maestros de escuela sabática fieles a la Biblia y a la verdad presente. Yo soy solo uno de un gran número de personas a quienes se les ha hecho esto. Veo a algunos aquí y sé que han pasado por esto. No paguen diezmos sin cumplir estas 4 condiciones: romper con la ONU, retirar nuestras declaraciones, disculparse por la afirmación y defender nuestras creencias en toda institución. Esto aplica a todo líder, incluso a los oficiales de la Asociación General. Y si los líderes de nuestras instituciones como Loma Linda y La Sierra y nuestros otros colegios no pueden o no quieren defender lo que creemos, entonces, como dice Ted Wilson, deben renunciar y dar paso a líderes fieles a la Biblia. Tales líderes están corrompiendo nuestro testimonio ante el mundo. Un mensaje para los líderes adventistas hoy, mientras terminamos esto. Una vez dije en un sermón, si te vuelves woke, te arruinas. Ahora voy un paso más allá. Si decides seguir siendo woke, mereces arruinarte. Y las líneas irregulares prosperarán. Así que tomen su decisión a esos líderes adventistas que se han vuelto woke. Si quieren seguir siendo woke, arruínense. Merecen arruinarse. Y que las líneas irregulares de laicos fieles prosperen. Y para los adventistas fieles en todo el mundo que están consternados y desanimados, desilusionados y distanciados por la corrupción moral de nuestros líderes, quiero decirles hoy: tengan ánimo. Puede que piensen que están solos, pero Dios tiene a sus 7,000 que aún no han doblado la rodilla ante Baal. No estamos luchando contra nuestra iglesia porque nosotros somos la iglesia. Estamos defendiendo la fe pura que nos ha sido transmitida desde los apóstoles y nos esforzamos para que nosotros, el cuerpo de Cristo, lleguemos a ser la novia pura de Cristo.
No estamos luchando contra la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Estamos luchando contra la apostasía entre nuestros líderes. Mi diapositiva final aquí es que lo que importa no son nuestros números, sino que lo que importa es si nuestra causa es justa y viene de Dios. Ha llegado el momento de que tú y yo nos unamos, que nos pongamos de pie y nos mantengamos firmes por Dios. Y si nuestra causa es justa, ¿quién podrá estar contra nosotros? Todo lo que he dicho hoy está disponible públicamente en Internet. Puedes verlo por ti mismo. No he inventado nada. Es factual y verdadero. Quizás digas que esto no te afectará, pero si tienes hijos que asisten a nuestras universidades, sí te afectará. Está afectando a muchas personas hoy en día. Si queremos que haya sanidad en nuestra iglesia a nivel mundial, necesitamos personas que hablen la verdad. Debe haber un reconocimiento de dónde estamos para poder hacer el diagnóstico correcto e identificar el plan de tratamiento adecuado. Así que digo estas palabras hoy, no con enojo. Espero que no hayas escuchado enojo en mis palabras. Hablo con tristeza por lo que ha sucedido en nuestra iglesia. Mi oración, mi anhelo, mi deseo es que podamos tener reconciliación, no en torno a los escritos de Marx, sino a los pies de la cruz. Que una vez más sostengamos y compartamos con el mundo el amor puro del Evangelio eterno. Y es mi oración esta noche, hoy, que cada presidente de conferencia, cada dirigente de unión, los oficiales de la Asociación General, los educadores en nuestras instituciones, presidentes de conferencias y de colegios, que todos ellos se miren al espejo y se pregunten si están representando fielmente a Jesucristo o no. Espero y oro para que este sermón no sea la causa de división en nuestra iglesia, sino que sea la causa para unirnos en arrepentimiento, comenzando por mí, y que a medida que nos acerquemos a Jesús como individuos, automáticamente nos acerquemos los unos a los otros. El objetivo de este tipo de predicación no es destruir la iglesia, sino que la iglesia pueda ser pura, que podamos estar unidos en la Escritura y que el testimonio que demos al mundo no esté lleno de mensajes contradictorios y en competencia. Así que tengan ánimo. Si la causa es justa y Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? No es solo responsabilidad de los predicadores hablar de estos temas, sino que ahora el asunto está en sus manos como laicos. Oren al respecto. Y muévanse y actúen conforme el Espíritu Santo mueva su conciencia. Que sea entre ustedes y Dios y que ningún hombre o institución los condene por las decisiones que tomen. Que Dios nos bendiga mientras nos mantenemos firmes en una era de apostasía universal. Amén.